¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Anestesia por el Diario Expreso. Estamos acá, yo quiero celebrar una decisión histórica del Poder Judicial, ya que en un fallo se ordenó la disolución del partido del asesino de policías Antauro Humala. Es decir, con esta decisión no podrá postular a la presidencia. Yo creo que sí puede postular al Congreso, seguramente lo va a hacer al Senado o a la Cámara de Diputados con el partido de Juntos por el Perú de Roberto Sánchez, este castillista, izquierdista que tan nefasto es para la democracia, pero conseguimos que ya no conseguimos pues una tarea que hemos venido impulsando desde este medio a través de principalmente el congresista Alejandro Muñante, quien pidió a la fiscalía, denunció ante la fiscalía que haga uso del artículo 14 de la ley de partidos políticos que proscribe cualquier tipo de organización antidemocrática. En específico, este artículo señala que el fiscal de la Nación o el defensor del pueblo puede pedir ante la Corte Suprema que solicite, puede pedir que la anulación de un partido por su, puede declarar la ilegalidad de un partido por su conducta antidemocrática. Precisamente hemos convocado al congresista Alejandro Muñante, vocero de Renovación Popular, para conversar al respecto. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la conversación. Muchas gracias, Aarón. Saludo a todo tu público. Efectivamente, ha sido una victoria histórica. Si bien es cierto, no es definitiva, pero creemos que bajo los mismos argumentos que una sala, un colegiado de la Corte Suprema decidió por amplia mayoría, ¿no? Solo Dar uno votó en a contra, la- ¿no? un solo voto en contra, un solo voto en contra y 4 a favor. Así que yo creo que esta resolución va a ser seguramente apelada, pero creo que no va a cambiar en lo absoluto, ¿no? En lo Sí, ya absoluto, anunciaron del partido Antauro que van a apelar la decisión, pero tú no crees que se varíe. no, yo no creo que se varíe porque, a ver, las razones por las cuales la Corte Suprema decidió, digamos, declarar la ilegalidad del partido Antauro no se deben pues al andahuaylazo, ojo, se debe a las declaraciones que ha dado el señor Antauro, perdón, como producto de su militancia dentro de este partido y los mítines que ha dado ya estando en libertad. No ha Por contado ejemplo, para nada lo del andahuaylazo. lo más grave es el anuncio de fusilar a altos funcionarios, exfuncionarios. Exactamente, exactamente. Hablar de juramentar por la Constitución del 79, decir que si llega al poder va a recuperar Tarapacá y Arica, ¿no? O como por ejemplo señalar que si llega al poder lo primero que va a hacer es cerrar el Congreso. Entonces todas esas declaraciones han sido Expropiar tomadas minas, ¿no? como antidemocráticas y peor aún, su partido ha sido el responsable, por eso es que se ha anulado el partido, no tanto se le han inhabilitado a los miembros, sino se ha anulado la organización, porque esta organización no deslindó en ningún momento con las declaraciones del señor Antauro. En la audiencia, cuando se realizó la semana pasada, los magistrados preguntaron al abogado del partido, porque estuvo el abogado del partido, le preguntaron si es que ellos habían mandado alguna especie de nota, memorándum, ¿no? Alguna llamada de atención al señor Antauro, y el abogado dijo que no, porque era la libre expresión del señor Antauro Humala. Así que ellos prácticamente avalaron con su silencio cómplice estas consignas políticas y evidentemente no lo iban a corregir porque el mismo Antauro Humala ha señalado que es el padre de la criatura, es Es el el líder. fundador del partido, es el líder ideológico y por ende pues no había nada que deslindar. Ellos asumían todo lo que el señor Antauro decía, ¿no? Para mí ese intento, ese anuncio de que lo habían expulsado, que una pelea con el presidente del partido, un tal Vizcarra, era un bluff, solamente para salvarse de la anulación, ¿no? Era un bluff y creo que así lo aceptó en una reciente entrevista que dio a Rosa María Palacio, ¿no? Que todo fue Armani, que fue parte de una estrategia. Evidentemente esto no podía ser utilizado como un argumento por parte del abogado del partido, ya que cualquier especie de sanción o de expulsión tenía que constar en acta y esa acta jamás se mostró tampoco. Así que no era un argumento, digamos, que se utilizó para tratar de persuadir a los magistrados de que no declaren ilegal el partido. Lo que finalmente ocurrió es que el partido ha sido declarado ilegal. Evidentemente falta una segunda instancia que está dentro de la Corte Suprema misma
pero que considero que por las evidencias bastante graves, ¿no? Los elementos que se cuenta y por la forma y modo como se ha dado esta sentencia, yo creo que no hay vuelta atrás, ¿no? Claro. Y si no hay vuelta atrás, entonces Antauro Humala ya no puede postular a la presidencia porque la fecha de inscripción venció en julio, si no me equivoco, ¿no? Para Sí, postular a la el 12 presidencia. de julio venció según las reglas electorales, así que el señor Antauro Humala no podría postular a la presidencia en el año 2026. Pero sí el Podría Congreso. postular al Congreso si es que algún partido político lo recibe antes de diciembre de este año. Seguramente no faltarán partidos políticos que quieran recibir al señor Antauro, pero para eso, aún para eso, tendría que estar rehabilitado y para que esté rehabilitado tendría que pagar la millonaria reparación civil que le han puesto. Así que no creo que sea tan fácil, ¿no? Uno podría esperar que alguna economía ilegal financie la reparación civil de Antauro, pero siempre y cuando pues postule para la presidencia, no para el Congreso, ¿no? Que es una instancia, digamos, donde no va a tomar decisiones ejecutivas. Claro, es un voto más, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, finalmente hay que esperar lo que suceda. Yo creo que aquí lo que ha pasado es una decisión histórica. Yo saludo la decisión de la Corte Suprema. Creo que era lo que correspondía. Era la función, además de los magistrados de la Corte Suprema, salvaguardar el derecho de todos los peruanos a seguir viviendo en un régimen democrático y ponerlo por encima del derecho individual de una persona o de un grupo de personas que simplemente quería aprovechar los caminos democráticos para hacerse del poder y enquistarse en él, que es lo que siempre ha querido hacer el señor Antauro. Lo intentó hacer por la fuerza, recordemos, no por la violencia, O es, ¿no? y ahora acude por la vía democrática. Y es más, es algo que él mismo ha predicado, él mismo dice en sus entrevistas que hay dos formas de tener el poder, ¿no? Ya sea por la violencia, por las armas o por las fuerzas del voto. Bueno, él ha intentado por los dos y este segundo intento parece que también no le va a funcionar. Claro, además en la última entrevista que le dio a la abogada Rosa María Palacios, él dijo, no estoy resocializado, y llamó a democracia, tildó a la democracia de prostituta, ¿no? Una persona así no puede postular en ninguna contienda electoral, definitivamente, ¿no? Claro, pero lo peor de todo, lo más triste, más preocupante, que hay gente que quiere votar por él. O sea, eso sí a mí me preocupa muchísimo. Eso nos demuestra que como sociedad estamos todavía bastante lejos de ser una sociedad verdaderamente democrática y consciente de su Y, y, desarrollo como país, ¿no? y es por eso que es necesario los candados que se han aplicado ahora. Sí, claro, Es y yo una traigo, democracia tan débil que se tiene que defender con evidentemente, la misma democracia, ¿no? evidentemente, y eso, yo hago un símil siempre con la Alemania de Hitler, ¿no? Porque claro, cuando él intentó postular con el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, hubieron quienes salieron a decir, no, que postule nomás, ¿para qué vamos a cerrarle el paso? Hay que ser democráticos, hay que ganarle en las urnas, hay que ganarle en las ideas. Finalmente el partido nazi logró hacerse del poder y aparte de eso, o sea, algo que no tenemos que olvidar es que cuando Hitler estuvo preso antes de ser canciller, escribe el libro Mi lucha y ahí estableció su ideología, ahí estableció sus consignas, ahí estableció que era importante recuperar el espacio vital. ¿Qué cosa es el espacio vital? Recuperar parte de Austria, parte de República Checa, parte de Polonia, ¿no es cierto? Entonces él pintó todo lo que él quería, igual lo que está haciendo Antauro en estos momentos. Ahora Antauro dice que de llegar a ser presidente va a recuperar Arica y Tarapacá, ¿no es cierto? Entonces después, cuando Hitler logra conseguir el poder, finalmente vimos todo lo que pasó, ¿no? Su pueblo sufrió las consecuencias de estos delirios, fueron diezmados, su país completamente destruido, y es una, digamos, experiencia que ellos ya vivieron. Por eso es que actualmente la constitución alemana prohíbe, ¿no? Prohíbe cualquier tipo de partido político que enarbole estas banderas radicales, ¿no? Entonces ellos aprendieron por la fuerza que no se puede ser tan ingenuo en la vida. Y en cambio Ese acá en el artículo Perú hay 14, políticos peruanos que están diciendo que hay que dejar postular a Antauro así nomás, ¿no? antes de entrar a eso, ese artículo 14 viene de la ley alemana. El artículo 14 viene de la Es ley. probable que haya sido inspirada en la ley alemana, pero si uno revisa la ley alemana, uno se da cuenta que la ley alemana es mucho más drástica todavía, ¿no? Bueno, En cambio, acá todavía hay que interpretar qué cosa es una conducta antidemocrática. Allá de frente te cierra el caño y no hay posibilidad de apelación.
Claro, sí, precisamente recientemente escuchaba a un conocido abogado y un comunicador que señalaban que está mal que se le proscriba, que se prohíba la Pues participación, han salido que se varios elimine, ¿no? Claro, han salido varios a decir que se elimine que el es partido, ¿no? Que incorrecto, debería etcétera, postular etcétera, ante Urmala, ¿no? Y pero ganarle claro, en la cancha. eso es un evidente desconocimiento de cómo está nuestro país en este momento, ¿no? Un clima tan terrible de polarización, gente que solamente quiere votar por un antisistema porque solamente quiere que el Perú arda, ¿no es cierto? Hemos visto manifestaciones violentas en el sur del país que no les ha importado incluso enfrentarse cuerpo a cuerpo con los militares, ¿no? O sea, esa gente no sabe lo que está hablando, ¿no? Yo creo que hay que ganar en las urnas, sí, pero democráticamente y con partidos democráticos, pues, que al menos te garanticen que si Claro, ellos llegan al poder, van a jugar bajo las mismas reglas que tú, ¿no? O sea, eso es no, evidente. claro, es torpe, absurdo, estúpido querer competir bajo las reglas de democracia con un antidemócrata, ¿no? No tiene Claro, sentido. no tiene ningún sentido y la gente que esté diciendo eso demuestra que tiene poco conocimiento a nivel político. No puede ser quizás tener mucho conocimiento en otros O temas, quiere, pero a o nivel quiere, político. o quiere su caudal de votos. Podría ser, pero finalmente aquí lo que se impuso fue la ley. Esta ley, el artículo 14, tiene más de 20 años. O sea, si alguien acusa que esta ley es antidemocrática, pudo haber demandado esta ley, pues, se pudo haber cuestionado, se pudo haber modificado hace muchos años atrás, pero ahí está, nadie la utilizó hasta el día de hoy, que un día, pues, escuchando a algunos especialistas, preocupado por lo que se venía para mi país, leí este artículo de la ley de organizaciones políticas y dije, no, no puede pasar esto desapercibido, alguien tiene que hacer algo, alguien se tiene que comer el pleito ¿Y qué y hiciste? ¿La investigación mandé un oficio a la Fiscalía de la Nación en atención de ese artículo 14 de la para que Defensoría ellos, también? claro, para que ellos hagan su trabajo. O sea, ¿No te no es respondió mi la trabajo Defensoría? como congresista, no es mi trabajo como congresista declarar ilegal un partido, es el trabajo de la Fiscalía y de la Defensoría del La Pueblo. De Defensoría no parte de la contestó. Defensoría nunca recibí ninguna respuesta. La Fiscalía fue la que atendió, pero Algo también bueno hay una hizo el señor historia. Villén. Claro, el señor Villena era en ese momento el fiscal interino, Algo pero bueno hizo. ahí hay una historia que no se cuenta y te la quiero contar, ¿no? Porque A ver, claro, ahora, ayer, por ejemplo, escuchaba en Canal N a un señor de apellido Rospigliosi, no es el congresista, sino es otro, Alejandro, ¿no? sí, que dijo que este es el legado que nos deja el señor Villena en su paso por la Fiscalía de la Nación. Un momentito, un momentito. A ver, yo presenté la denuncia o el oficio en marzo, perdón, en febrero de este año, febrero. En marzo la Fiscalía me notifica a mí, me dice, demuéstrame con pruebas, con elementos, cómo el señor Antauro ha incurrido en prácticas antidemocráticas. Le mandé un oficio, tengo todo registrado, un oficio explicándole caso por caso, ¿no es cierto? Como si yo fuese en la parte interesada, yo he sido como un ciudadano más que ha puesto en alerta a la fiscalía. Finalmente la fiscalía recibe la denuncia, apertura, indagaciones, ni siquiera investigación, indagaciones. Y luego, ¿qué es lo que hace? Se saca el conejo bajo el sombrero, ¿no? Y le manda todo el expediente a un fiscal provincial para que investigue sobre la supuesta comisión de delitos. Yo jamás denuncié por delitos. Yo me entero de la resolución de archivo de esta causa, pues parte de este fiscal provincial, porque claro, es lo que correspondía, no habían delitos. Entonces el fiscal valiente en su resolución dice, señor fiscal, yo no, fiscal de la nación, yo no soy competente para declarar ilegal un partido. Cuando nosotros nos enteramos de esa resolución, mandé otro oficio diciéndole, señor fiscal de la nación, ojo, que yo a usted nunca le he pedido que investigue por delitos. Le he dicho a usted que aplique el artículo 14 de la ley de organizaciones políticas en donde solo usted es competente. Con esa presión, porque yo lo hice público, ¿no? En mis redes sociales, con esa presión recién el fiscal de la Nación interpone la denuncia respectiva ante la Corte Suprema de Justicia, que es lo que dice el artículo 14. Y gracias a ello es que se logra hoy ya tener una sentencia que A ver, declara ilegal al partido. tuviste que presionar Estuve detrás de la entonces investigación, a no podía Villena. ¿Cuántos abandonarlo. meses tuviste que presionar a Villena para que finalmente pida la disolución de este partido? Mira, estamos hablando de febrero, marzo, abril, mayo, creo que hasta junio, julio, que donde recién se interpuso la denuncia de la Corte Suprema. No, no fue fácil. O sea, este tema
hay que, como dice, las cosas como son, ¿no? Esto no ha sido ¿Por un qué logro de Villena crees porque haya querido, que ¿no? Villena no quería pedir anulidad de Antauro? Bueno, mira, los hechos lo demuestran, los hechos demuestran que el señor Villena le delega el expediente a un fiscal provincial. ¿Qué tenía que ver un fiscal provincial acá? ¿Y por qué lo hizo al final? ¿Por qué crees que lo hizo? Que quería seguramente zafarse de esa responsabilidad, ¿no? Quería lavarse las manos cual Poncio Pilatos. Eso es No lo hay, que... entonces, no hay ningún mérito de Villena en este caso. Mira, el señor Villena actuó porque hubo alguien que le estuvo pisando los talones, ¿no? Y no cualquiera, ¿no? Alguien que es una autoridad en este país también y que de una u otra manera hemos estado súper involucrados con la defensa de la democracia. Sí. Eh, bueno, jamás se debió permitir la inscripción, admitir la inscripción de este partido, ¿no? Claro, hay una Evidentemente, responsabilidad anterior, del exactamente. Jurado Nacional de Elecciones, Así es, efectivamente. porque así el partido Antauro te diga, soy demócrata, su líder evidentemente no es ningún demócrata y pasa se pasea por calles y plazas gritando voy a fusilar a todo el mundo, a tutilimundi, ¿no? Sí, claro. Mira, a mí me llenó de mucha indignación cómo miraba al señor Salas Arenas pasearse por diversos medios de comunicación, ¿no? Diciendo que él no tenía ninguna responsabilidad, que el señor Antauro, el partido del señor Antauro se ha inscrito, que mientras a él, mira, lo que, o sea, él prácticamente contó la estrategia de cómo le pueden engañar a él y cómo le pueden sacar la vuelta al sistema. Él dijo, mientras a mí me presenten un documento donde el partido diga que es democrático, yo tengo el deber de inscribirlo. O sea, cualquier sinvergüenza, cualquier caradura, ¿no es cierto? Puede colocar en el papelito que lo aguanta todo, soy de contra democrático, ¿ah? Entonces él tiene el deber de inscribirlo. Y si después se vuelve antidemocrático, el problema no es mío, dice. O sea, Claro, cumplió, esa ha cumplió, sido la cumplió con la autoridad norma, que le hemos confiado nosotros, la máxima instancia del Jurado Nacional de Elecciones. cumplió con la norma, él dice. No, Principista ni sospechoso, siquiera, un ni principista siquiera sospechoso. porque, claro, porque a ver, mira, el registro de organizaciones políticas existe para poder no solamente registrar los partidos, eso no es como un pizarrón, sino para poder verificar que los partidos políticos sean democráticos, ¿no? Busquen la estabilidad democrática. Y el propio Jurado Nacional de Elecciones también tiene algunas directivas que ha sacado de manera posterior donde establece ciertos controles ex post y fueron los documentos que yo cité, porque al mismo día que le presento la denuncia al fiscal de la Nación, también le envío un oficio al Jurado Nacional de Elecciones. Y ellos prácticamente se hicieron de la vista gorda. Entonces, no puede ser posible que el Jurado Nacional de Elecciones simplemente haga de la vista, ¿no? Simplemente se dé como no entendido, Shakiros, ¿no? ¿Cuál Shakiros? Y digan, yo no tengo nada que ver en la declaración de legal de un partido. Entonces, ¿qué nos están diciendo en la práctica? Que un partido antidemocrático, ¿no es cierto?, puede sacarle la vuelta al sistema fácilmente y si alguien te quiere declarar ilegal, tiene que comerse todo un pleito hasta llegar a la Corte Suprema. Eso es lo que nos están diciendo. Así de vulnerable es nuestro sistema democrático a Claro. través del Jurado Nacional de Elecciones. Claro, y desdeñaban, no les importaba el hecho de que el partido llevase las siglas del asesino de policías. Eso no, parecía que no les interesaba, ¿no? No, no les interesaba en lo más mínimo y eso ha quedado plenamente demostrado hoy que ya tenemos una sentencia en donde se ha evidenciado, ¿no es cierto?, en varias partes de la sentencia la forma y modo como este señor Antauro incurrió en prácticas Y antidemocráticas. además, Ha afirmado que él es el padre de la criatura y además es el líder ideológico del partido. a pesar de que creo que el Jurado Nacional de Elecciones dijo que era un militante más, si no me Sí, equivoco, claro, lo que pasa es que Salas Arenas, en estos medios donde se paseaba defendiendo su postura, también fugía de abogado de Antauro Humala, ¿no? Porque no solo se defendía él, sino también defendía a Antauro, diciendo que y Antauro no decía Humala Tauro, ¿ah? decía, Decía claro, la asociación, sí, claro, alianza, a eso voy, o sea, él decía que Antauro Humala no era líder, que era un simple militante y que la organización política no se llamaba Antauro, se llamaba, Alianza Nacional de claro, Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, Antauro.
Esa era la versión de el señor Salas Arena, o sea, fungía de abogado del propio partido del señor Antauro. Terrible, ¿no? Y de duro, así fue. Entonces, Sales Salinas fue abogado para ti, fungió de abogado de Antauro Humala. Claro, fungió de abogado, fungió de defensor y por supuesto que eso propició a que el señor Antauro pues tenga varios meses como un partido abierto en nuestro país. Porque desde que salió de la cárcel, desde que se formó este partido, Así antes es. de su inscripción también, él mismo No, decía que era el líder, que iba a Y asesinar a la aparte, gente, ¿no? y aparte de eso, en la misma sentencia se recoge las declaraciones del señor Antauro cuando en una entrevista señaló que él hizo su partido desde la cárcel y que tuvo que sobornar más de una vez a un funcionario del INPE para poder lograr, digamos, la fundación de su partido. Lo dijo así como si se tratara de cualquier cosa, ¿no? Como si eso no fuese delito, como si eso fuese una práctica común dentro de la cárcel. Con todo eso, al señor Salas Arena no le importó, no se le movió ni una ceja, ¿no? Claro. ¿Tú crees que Sales Salinas quería que Antauro postule? No lo sé, pero mira, el manejo del Jurado Nacional de Elecciones bajo el señor Salas Arenas estuvo cuestionado desde que entró, ¿no? No solamente por las irregularidades del proceso electoral 2021. Ya sabemos que el señor Rafael López Aliaga ha ganado un proceso de habeas data para que se muestren las actas, cosa que nunca quiso hacer el Jurado Nacional de Elecciones. Y también la propia fiscalía ha denunciado al señor Salas Arenas por delitos, ¿no? De corrupción dentro del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, ahorita tiene como 3, 4 investigaciones en el Congreso el señor Salas Arenas. No ha sido pues un funcionario correcto que haya dejado un Creo que se vaya, legado ¿no? o que haya dejado algo ejemplar dentro del Jurado Lo bueno es Nacional. que se va, ¿no? ¿Ah? Lo bueno es que ya se va, ¿no? Ya se fue, porque ya juramentó el nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Lo malo es que ha vuelto a integrar la Corte Suprema de Justicia de la República, que es donde él salió, ¿no? Es decir, ahorita está ganando como un juez supremo y está ejerciendo la labor de un juez supremo. Sí. ¿Qué te parece a ti la reunión entre Antauro Humala y la presidenta del TC, Luz Pacheco? ¿Irregular? Bueno, mira, según el comunicado del Tribunal Constitucional, dice que estas reuniones son usuales con las Sí. partes de los diferentes procesos, es lo que ellos señalan, pero evidentemente causa mucha suspicacia, ¿no? En medio de un proceso de ilegalidad, en medio de un proceso que se le ha abierto al señor Antauro, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda alguna, causa suspicacia, pero tampoco voy a decir que es algo ilegal Claro, porque es no es parte del ilegal. procedimiento, claro, que tienen las partes cuando tienen un caso ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Finalmente, el Congreso va a aprobar la norma que pide que los sentenciados por terrorismo, rebelión, homicidio, entre otros delitos, puedan postular a cargos de elección popular. Ese es el candado que nos falta, ¿no? Ya hemos visto que el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas sirve y funciona, ¿no es cierto? Es algo que nunca se había aplicado hace 21 años atrás. Ahora que nos damos cuenta que sirve, pero solo sirve para partidos políticos. ¿Qué hacemos con las personas, con los individuos que pueden ser los más peligrosos todavía? Entonces, frente a esa situación, hay un proyecto de ley de mi autoría que se vio incluso hasta en el Pleno del Congreso que buscaba, digamos, restringir la participación política de aquellos que han sido sentenciados por terrorismo, rebelión, Pero traición a la como patria. incluía Fujimori, Fuerza Popular no lo aprobó, ¿no? No lo aprobaron, la devolvieron a la Comisión de Constitución y de hecho, justamente como adivinando estos tiempos, ¿no? Yo envié un oficio a la Comisión de Constitución que ahora es presidida por el congresista Fernando Rospigliosi, a quien tengo mucho aprecio y espero que él sí pueda realmente sacar adelante este tema. Le he Pero hay pedido que tiempo o no. priorice el dictamen para que nuevamente vuelva al Pleno, ¿no? Pero es reforma constitucional, ¿hay tiempo o no? Por eso, justamente el oficio obedece a que estamos con el tiempo ajustado, porque tendríamos que aprobar en primera votación en el Pleno hasta diciembre de este año. Si no lo aprobamos hasta diciembre, la segunda votación no se daría en marzo del siguiente año, Tienen porque hasta diciembre este año. hasta abril nada más tenemos como plazo para poder aprobar esta norma. Si no, no entraría en vigencia para el año 2026 y para el 2026 estarían habilitados todos los sentenciados por terrorismo que en estos momentos están en la calle. ¿Por qué? Porque no están impedidos de postular. La ley que les impedía postular después de haber sido rehabilitados fue, recordemos, declarado
inconstitucional por el actual Tribunal Constitucional. De tal manera que esa ley no existe ningún ¿Quién fue la impedimento. ponente? No recuerdo quién fue el Luz ponente. Pacheco. Luz Pacheco. Bueno, entonces, nada, esto preocupa y bastante, ¿no? Porque, A claro, ver, hoy entonces tiene que aprobarse. ya no existe Alberto Fujimori, pues ya no hay ningún tipo de obstáculo ni excusa para no aprobar un proyecto de ley de esta naturaleza. La primera votación antes de diciembre y la segunda, ¿hasta cuándo tienen plazo? Si Hasta es que se marzo, aprueba, hasta marzo, o marzo. sea, No tienen que volar. ingresando nomás a la nueva legislatura, tenemos ese mes para poder aprobar en ¿Cuándo segunda votación, inicia la nueva legislatura? en marzo. En marzo. Claro, así que nada, eso es lo que nos toca, así que exhortar a los colegas y también a los medios de comunicación para que puedan hacer la presión necesaria y lograr que la Comisión de Constitución pueda dictaminar este proyecto y pueda ingresar. Votaste una vez, ¿no? ¿Mm? Y que se vote una vez. Claro, exactamente, ¿no? Exactamente. Yo creo que nos estamos jugando el futuro de todos los peruanos y tenemos que anteponer eso por encima de cualquier interés partidario, ¿no? De Ojalá acuerdo. que eso sea lo que prime en el Congreso de la República. Pero en fin, hay que terminar con una noticia alegre y que vive el Perú, ¿no? Porque es un fallo histórico y además también se relaciona con el fallo que ordenó la eliminación del Movadef, ¿no? Y determinó que el Movadef es sendero luminoso, ¿no? Ha sido una Claro que semana de buenas noticias. exactamente. Ha sido una seguidilla de buenas noticias y creo que son necesarias en nuestro país. Mira, te estuve hablando de Alemania. Alemania es un país de primer mundo. O sea, siendo un país que sufrió las consecuencias de sus propias decisiones, hoy en día pues ha cerrado todos los candados, ¿no? Entonces, Alemania ya vivió la experiencia. No esperemos que nosotros todavía la vivamos para recién aprender de esos errores. Creo que estamos a tiempo de poder enmendarlos y poder colocar los candados habidos y por haber que sean necesarios para tomar buenas decisiones, porque seguramente va a haber siempre un porcentaje de votantes que no le importa, que solamente quiere ver Quiere que el caos, Perú arda, quiere caos, nada más, quiere caos, ver caos. arder el Pero país. sí, pero creo que la gran mayoría de peruanos no queremos eso para nuestro país. Queremos el desarrollo, queremos la tranquilidad, queremos vivir un estado democrático y por ende creo que tenemos que hacer fuerza en ese sentido. Porque Antauro Humala sí era un peligro, sí es un cuco, ¿no? Claro, por supuesto, es una amenaza abierta, ¿no? Es una amenaza abierta porque es un hombre que para mí no está en sus cabales. Y eso es más Y peligroso todavía. darle el poder a una persona desquiciada o alterada es Darle terrible. las Fuerzas Armadas, darle el poder que No, tiene de armas, todo eso, ¿no? olvídate, olvídate. Y ya sabemos que con pronunciamiento de la OEA no sacas a nadie. Mira lo que está pasando con Maduro en Venezuela, ¿no? No, entra y Mucho, nunca sale, nunca mucho sale. pronunciamiento, muchas declaraciones. Hasta ahorita el señor sigue gobernando Venezuela. Muchas Ujú. gracias por la entrevista, Alejandro. Esperemos tenerte próximamente en otra edición de Sin Anestesia. Gracias, Chau. Aaron. Ok, amigos, esta fue la edición del viernes de Sin Anestesia. Y ya saben, hay que celebrar el triunfo de la democracia. Esta semana se eliminó el Movadef, y se determinó que Movadef, ese grupo terrorista Sendero Luminoso, es lo mismo. Hay que buscar también eliminar a estos organismos generados que han nacido desde las entrañas de Sendero Luminoso. Hay que eliminar a todos con este precedente. Y se anuló el partido de Antauro Humala, ese asesino policías. Así que este sujeto, Humala, Antauro Humala, este fascistoide, etnocacerista, este radical, no va a poder postular a la presidencia. Y exhortamos al Congreso que apruebe, que ponga el candado para que ningún sentenciado por terrorismo, por homicidio u otros delitos pueda participar de una contienda electoral. Nos vemos el lunes, que tenga un buen fin de semana. Chau, chau.